Esto es lo que siempre deben de acordarse en cuanto a que la estructura primaria guarda la secuencia de una proteína, porque cuando ustedes mandan a secuenciar una proteína, lo que les dan es esta, la estructura primaria de ella. Cuando estas proteínas empiezan a doblarse, porque les había comentado que se van a doblar a fuerza, o sea, no es de que quieran o no doblarse, o que algo las obligue a doblarse. Se van a doblar porque va a ser una forma en la que van a mantener una estructura estable, que era lo que nos decía esta Siret. Y esta estructura estable va a generar que se doble de diferente forma en las diferentes alturas de la proteína. ¿A qué me refiero? Si tenemos una proteína de este largo, como la que estoy pintando ahí, entonces la mitad puede estar doblada así, la otra puede estar doblada así, Entonces son diferentes regiones o a diferente altura de la proteína, ¿ok? Aquí estaríamos hablando de esta parte, esta región sería esta parte, y por eso se dice que son conformaciones locales, o sea, vamos a tener diferentes regiones. Y aquí habíamos platicado que esta estructura secundaria nosotros vamos a tener tanto las alfa hélices y las beta plegadas. Las beta plegadas son también conocidos como hojas. Y aquí yo les había comentado que el hecho de que la siguiente o el siguiente nivel de estructura de la proteína sea la secundaria, no necesariamente una proteína va a tener que estar en forma de hélice o en forma de hoja. Aquí les había contado que había una estructura bastante olvidada que muchas veces no se consideraba una estructura secundaria, pero que sí que lo era, que era que era la estructura de lazo, o también era conocido como estructura de bisagra. Ahora, me parece que fue hasta aquí en donde nosotros llegamos. Y entonces platicamos que la hélice, que se llama hélice alfa o la únicamente de estructura alfa, se parecía mucho a la estructura del DNA. Ya en las siguientes clases que empecemos a ver DNA, se van a dar cuenta que tiene una estructura muy parecida. Obviamente aquí estamos hablando de proteínas, estamos hablando de aminoácidos. Y aquí platicamos que la forma en la que se iba a ir acomodando era especial, porque el hecho de que se formara como este espiralito, por así decirlo, se debía a la estabilidad que le iban a dar los puentes de hidrógeno. Entonces aquí participan los puentes de hidrógeno para ir estabilizando la estructura alfa. Y platicamos que esta estructura alfa iba a tener un tamaño, digamos que casi constante, en cuanto a cada vuelta que diera nuestra hélice. Entonces, una vuelta iba a estar formada por ¿cuántos residuos de aminoácidos, chicos? ¿Cuántos aminoácidos se requieren para generar una vuelta en la estructura alfa? 3.6. 3.6, muy bien. Estos 3.6 aminoácidos o residuos de aminoácidos equivalen a 0.54 nanómetros. Les dije que todas estas medidas eran importantes para las personas que se dedican al estudio de proteínas, cuando analizan localización o posible función, porque esto nos podría hablar en dónde se podría estar anclando. Que incluso les puse el ejemplito de que hay ciertos estudios en los que dicen, bueno, vamos a ver si esta proteína puede estar o no anclada a membrana, si esta proteína puede ser una proteína transportadora de membrana, porque pues verían cuál es la longitud de esta proteína ya dobladita para ver si sí atraviesa o no la membrana y si se puede anclar o no. Aquí también yo les platiqué que los grupos R, debido al tamaño que estos podían tener, no iban a formar puentes de hidrógeno. Los grupos R se iban a acomodar para estar o ver hacia la cara exterior de la estructura,
Ajá. Y entonces se dice que estos grupos se iban a orientar hacia afuera. Entonces los grupos R se orientan hacia afuera. Y acuérdense que los grupos R es la cadena que va a diferenciar a cada uno de los aminoácidos. Por lo tanto, si yo pregunto si los hidrógenos de la cadena R, la cadena lateral, ayudan a estabilizar la estructura alfa hélice, ¿es verdad o es falso? Verdadero. Seguros, seguros. Vean ahí el grupo R. ¿Está formando puentes de hidrógeno? Ah, no, mis falso. No. Los puentes de hidrógeno no se van a formar con los hidrógenos presentes en la cadena R. Además, acuérdense que no todas las cadenas R van a tener hidrógenos. Lo vamos, aquí quien va a estar participando son los hidrógenos de los extremos amino, pero del carbono alfa. Y bueno, aquí platicamos sobre qué podía interrumpir una estructura alfa. Y les platiqué que hay un aminoácido que es muy diferente a la estructura que tiene cualquier otro aminoácido. En este caso sería la prolina. Entonces, si ustedes se acuerdan, ahorita les acabo de mencionar que estos puentes de hidrógeno que estamos viendo aquí, se los voy a marcar, uno de ellos nada más. Por ejemplo, este que vemos aquí, que se está formando. Quien está participando es el nitrógeno o el grupo amino que está pegado al carbono alfa. Pero cuando nosotros hablamos de una prolina, el nitrógeno o ese amino está ocupado. Fíjense en la imagen que está del lado derecho, izquierdo, perdón. Ustedes pueden ver al carbono alfa. Vamos a localizar hoy, déjenme ver, estoy aquí. Vean al carbono alfa, vean dónde está el grupo carboxilo y le estoy poniendo una flechita y vean dónde está el grupo amino. Este sería nuestro alfa amino, nuestro amino terminal, pero fíjense cómo está formando un anillo. Entonces, al formar ese anillo, va a impedir que sus hidrógenos formen los puentes para que la estructura helicoidal o la estructura alfa que estamos viendo aquí, la primerita le voy a poner el número 1, sea perfecta. Cuando aparece de pronto una prolina dentro de la estructura de la proteína, se va a interrumpir. Entonces, fíjense aquí en la figura que le puse el número 2, cómo nuestra estructura se va como de ladito. Y entonces se pierde la uniformidad que traía esa hélice. Así también les había ya platicado, porque sí lo recuerdo, que cuando tenemos regiones que son ricas en prolina, se pierde totalmente esta estructura alfa. De hecho, cuando son ricas en prolina, ni siquiera da oportunidad de que pueda haber otra, la estructura beta, por ejemplo. Y entonces es aquí en donde aparecen las estructuras del lazo. Las estructuras de lazo son ricas en prolina la mayoría de las veces y son esas regiones que van a estar como más abiertas, que son estas que estamos viendo acá donde le puse el lazo bisagra, ¿ok? Ahí generalmente hay muchas prolinas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Ok, vamos a tener una siguiente estructura que son las llamadas estructura beta o también son llamadas beta plegada o son llamadas hojas o son llamadas hojas beta. Que en ese caso, como yo les dije, parece como cuando ustedes hacen como un acordeoncito o van doblando una hojita de papel, una tirita de papel. Aquí vamos, nosotros, bueno, se dice que hay una estructura que va a parecer un zigzag. Aquí es evidente el zigzag que se está formando.
lo que va a suceder es que se van a alinear dos o más segmentos de nuestra cadena polipeptídica. Se van a poner una al lado de la otra. Si ustedes ahorita tienen algún cable de su cargador, si hacen una U con el cable de su cargador, ahí ustedes estarán simulando la imagen que ven en la pantalla. Y entonces se podrán dar cuenta que ahora las interacciones que van a ver van a ser de un extremo con el otro y que también se van a estar formando puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno también van a estar formados por el extremo amino o el amino alfa de cada aminoácido. Los hidrógenos presentes en la cadena R no participan. Estoy dándoles oportunidad de escribir, por eso me quedé callada. Sí, mis gracias. Ahora vean los numeritos que le fui poniendo a la estructura beta. Les voy a poner un zoom para que alcancen a ver. Entonces vamos a recorrerla. Yo empecé a numerar de este lado con fines prácticos nada más. Entonces vean cómo esta cadenita está formada por 15 aminoácidos. Algo importante que estamos viendo en las beta plegadas es que estas interacciones que tenemos en cuanto a la formación de puentes de hidrógeno ya empiezan a ser con aminoácidos, más alejados entre ellos. ¿A qué me refiero? Vean a la estructura alfa. En cuanto da la vuelta la hélice, voy a poner el apuntador. Vamos a verlo desde aquí abajo. Vean este puente de hidrógeno que se está formando con este aminoácido. Vean el puente de hidrógeno lo va a formar con este aminoácido que está acá arriba. Entonces no hay mucha distancia entre ellos. O sea, si nosotros lo contamos sería 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Es decir, la interacción que tienen es por mucho con 4 aminoácidos que están lejos de él. Vamos a volvernos a ubicar. Aquí tenemos un aminoácido. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Acá otro y acá otro. Fíjense en esta interacción que hay en donde tengo el apuntador. Voy a poner el zoom. Cuando pongo zoom generalmente ya no se ve el apuntador. A veces se ve la manita, pero si no se ve, pues me avisan. Vean el puente de hidrógeno. ¿Se ve la manita que aparece o no se ve nada? Sí, mis. Vean cómo está aquí el puente de hidrógeno, vean cómo está aquí el aminoácido y el puente de hidrógeno va hacia acá arriba, hacia acá arriba y entonces está teniendo interacción con este aminoácido de acá. Entonces no es muy alejada la interacción que tiene, es como cortita, pero vean acá.
En las beta plegadas ya no se respeta esa uniformidad. Yo les dije, aquí yo lo numeré arbitrariamente, pero vean, este sería nuestro aminoácido 1 y entonces vean cómo está teniendo interacción hasta con el 14. Este es el 4 y vean cómo tiene interacción hasta con el 12. Este es el 6 y tiene interacción con el 10. Entonces, ya está siendo mucho más alejado. Dependiendo de cómo se doble la proteína, entonces será con quién tenga interacción. Ojo, no estoy diciendo que a fuerza el 2 va a tener interacción con el 14 y el 4 a fuerza con el 12 y así, sino que lo que quiero que vean es cómo se empiezan a relacionar aminoácidos que estaban muy alejados con otros. Ahora, aquí en la imagen, si ustedes se fijan, puse los números cerquita de las cadenas R. Aquí vean las R, aquí están, aquí están, aquí están. En esta imagen, no, déjenme ver si tengo otra. No. En esta imagen, tal vez se vean de ladito, pero en realidad los grupos R lo que hacen es acomodarse en diferentes planos. ¿A qué me refiero con diferentes planos? Ustedes imagínense esa imagen que les puse ahí, que si fuera tridimensional, o sea, que ustedes la pudieran tocar. Los R, lo que van a hacer es, algunos girar o sí, voltearán hacia afuera. Hacia afuera me voy a referir con hacia acá o hacia allá. Pero muchos van a girar hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Entonces aquí, si nosotros lo queremos poner como tridimensional, giran hacia arriba, se van hacia arriba, o algunos van a estar por debajo de nuestra estructura. Si ustedes tienen ahí a la manita el cable de su cargador, aunque nada más uno lo tenga, pues muchos lo van a poder ver. Los que estén en su casa, pues busquen su cargador. Y entonces ustedes van a doblen el cable, como les dije, así en U. Y entonces ustedes ubíquenlo ya en el espacio en forma tridimensional. O sea, los grupos R pueden estar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre hacia afuera, o sobre el cable viendo para el techo, o debajo del cable viendo hacia el suelo. Entonces vean cómo ahí, finalmente, aunque se llame estructura beta, no quiere decir que es una proteína que está en doble dimensión, o sea, ya está en tercera dimensión, porque a veces cuando llegamos a la estructura terciaria, ahí apenas creemos que está en tercera dimensión y no lo es. En los nombres secundario y terciario no tiene que ver con la dimensión, tiene que ver con el doblez que tenga. Entonces los grupos R se van a ubicar hacia afuera y hacia arriba y hacia abajo. ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces... ¿Mande? Y entonces, justo como están viendo ahí en la diapositiva, ahorita los dejo copiar lo que viene ahí. En el tercer punto nos dice, los grupos R sobresalen de la lámina en ambos sentidos de forma alterna. Es lo que ahorita yo les expliqué. ¿A qué se refiere con forma alterna? Dependiendo de los aminoácidos que estén ahí pegaditos y obviamente del tamaño de su cadena R, la cadena lateral, entonces será que a lo mejor el primero salga hacia un lado, el segundo hacia arriba, el tercero hacia abajo y luego siguen alguna coordinación así. A lo que se refiere es que es difícil que nosotros encontremos, por así decirlo, el grupo R del aminoácido 1 viendo hacia afuera, el 2 viendo hacia afuera, el 3 viendo hacia afuera y luego el cuarto viendo hacia arriba, el quinto viendo hacia arriba. Es decir, no es como tan repetitivo, sí se van alternando porque no deben de estorbarse. Entonces, si ustedes hacen un acordeoncito con una hoja de papel, podrán ver que se van a formar ángulos. Y esos ángulos que se están formando, se los voy a pintar con verde,
estos angulitos que se están formando aquí, pues disminuyen el espacio que hay debajo o por arriba de una hoja. Entonces, por eso se alternan, ¿ok? Unos podrán estar viendo hacia afuera, otros hacia abajo, otros hacia arriba, en el orden en el que la proteína se acomoda, ¿ok? Si van a copiar algo de la diapositiva, cópienlo y avanzamos. Ahora, otro punto importante o interesante de esta estructura es que, por ejemplo, el carbono alfa siempre lo vamos a encontrar justo donde esté los dobleces de la lámina. Y esto lo podemos ver aquí. Lo voy a dejar igual en verde. Fíjense cómo aquí está el carbono alfa. Fíjense cómo está aquí. Entonces, siempre en donde la hoja se vaya doblando, es en donde nosotros vamos a encontrar el carbono alfa. Otro punto importante es que aquellos aminoácidos que tengan una cadena R muy grande, van a impedir la formación de la beta plegada. Entonces, esa es una de las razones por las que vamos a tener o betas o alfas. Ajá. Entonces, con alfas, ustedes vieron que las prolinas rompen la estructura. Con las betas, los aminoácidos que tienen cadenas R muy grandotas, la rompe también la estructura. Entonces, a veces cuando hay regiones en las que hay aminoácidos con cadenas R muy grandes, prefieren una estructura alfa. Cuando son más pequeños, prefieren una estructura beta. Y así es como van apareciendo los diferentes tipos de estructura que ahorita platicamos. Ahora, dentro de las hojas beta, nosotros vamos a tener dos. Vamos a tener aquellas que son conocidas como beta plegadas paralela o beta plegadas antiparalelas. Y vamos a volver a utilizar ese ejemplito que hicimos ahorita con el cable de un cargador. Y entonces ustedes intenten hacer un doblez justo como lo están viendo en las imágenes. Entonces, en la disposición antiparalela, es como si con el cable ustedes dibujaran una S. Obviamente en repetidas ocasiones. Vean cómo la estoy pintando. Al final le voy a poner una cabecita de flecha para que entendamos que este sería mi aminoácido 1 y este digamos que fuera el 100. Vayan haciéndolo con uno de los cables. Si ustedes siguieran como el camino para llegar del 1 al 100, vean cómo las flechas... Espérenme, porque esta cosa no me deja pintar. Vean cómo las flechas van a mirar en sentido contrario cuando las hojas se encuentren.
¿Sí entienden cuál es el punto en el que voy dibujando o por qué estoy dibujando las flechitas? Háganlo con uno de los cables que encuentren ahí. Entonces vean el sentido, vean cómo va primero hacia la izquierda, da vuelta, va hacia la derecha, da vuelta, va hacia la izquierda, da vuelta, va hacia la derecha, que es como cuando ustedes trazan un caminito y van como en zigzag. Entonces a eso se le llama disposición antiparalela, porque vean cómo primero va en un sentido y si nosotros lo hablamos como caminando, vamos a decir, pues es que siempre vamos en el mismo sentido, ¿sí? Pero vean ahora cómo se encuentran los aminoácidos, como si fueran en sentido contrario. A esto se le llama disposición antiparalela. Pero existe otra que es la disposición paralela. Esa disposición paralela se forma gracias a la estructura de lazo o bisagra. Entonces, ¿cómo sucede eso? Nosotros vamos avanzando, se va formando mi beta plegada y de repente se rompe esa beta plegada. Vean cómo esta región de aquí hasta acá no es una beta plegada. Esto es un lazo. Aquí se rompe la estructura y de pronto vuelve a tener estructura de beta plegada. Y si se fijan, vean la dirección de esta flecha y la de esta flecha. Están viendo en el mismo sentido. Entonces, esa es una disposición paralela. La interacción que va a haber entre los puentes de hidrógeno, voy a pintar primero con moradito en disposición antiparalela, van a aparecer aquí, pero si se fijan, los aminoácidos voltean en diferente sentido. Acá, los puentes de hidrógeno van a aparecer igual aquí, pero vean cómo los aminoácidos están viendo en el mismo sentido. ¿Entendimos? Sí, Miss. Entonces solo cambia el sentido de los aminoácidos, ¿no? Así es. ¿Ya puedo avanzar? Sí, Miss. Ahora, estas estructuras secundarias van a aparecer mezcladas dentro de una proteína. O sea, no quiere decir que una proteína solo va a tener alfa o solo va a tener beta, no, va a tener de diferentes formas. Esas imágenes que yo les pegué ahí es la forma en la que se representan el tipo de estructuras. Entonces, cuando ustedes en algún libro o en algún artículo vean la estructura de una proteína y empiecen a ver flechas, las flechas me están simulando las hojas beta. Donde las hojas beta las ponen como flecha. Y las alfa hélice, pues ahí sí van a poner una hélice como tal.
Entonces vean cómo esta estructura secundaria va a estar también integrada por las estructuras de lazo o bisagra, que son las que están viendo en las imágenes de la derecha, que están encerradas en un círculo. Entonces, las estructuras de lazo o bisagra nos van a permitir cambiar entre un tipo de estructura y otro. Nosotros lo acabamos de ver con las vetas. O sea, con las vetas, cuando aparece una estructura de lazo, me permite formar una estructura beta plegada paralela. Cuando hablamos de otras regiones, me van a permitir cambiar entre beta plegada, no importa si son paralelas o antiparalelas, y una alfa hélice. Y esto lo podemos estar viendo en estas imágenes que están súper sencillas. Aquí tenemos el extremo amino terminal, es decir, aquí empieza mi proteína. Vean cómo esta primera región no se está doblando como tal. Tenemos una alfa hélice, tenemos un lazo bisagra, tenemos una hoja beta plegada, tenemos un lacito pequeño, pero estos cuando son tan pequeños me lo forma parte de la misma beta, porque fíjense cómo aquí sí me está dando una antiparalela, que es lo que estamos viendo acá. O sea, cuando es así de chiquitito, no hace nada, o sea, es parte de una beta. Ajá. Los lazos sí son los grandotes. Esto sí es una verdadera estructura de lazo, una verdadera estructura de bisagra. Estos chiquititos no. Ajá. Aquí simplemente es una región en donde apenas está doblando la proteína y listo, ¿no? Por la cantidad de aminoácidos que hay ahí, le voy a regresar hasta acá, no permite que se doble como aquí. Ajá, como en donde les marqué con verde. Y ahorita que ya empecemos a ver la estructura terciaria, vamos a darnos cuenta que estas regiones del lazo o bisagra van a ser de suma importancia para poder darle una función a la proteína. Y entonces, con eso entramos a la estructura terciaria. Ahora, la estructura terciaria es el siguiente nivel, podríamos decirlo, de compactamiento o el siguiente nivel en cuanto a la forma en la que se va a doblar una proteína. Y aquí es en donde a veces nos dicen, es una conformación tridimensional. No lo dicen tridimensional porque se va haciendo como si fuera un nudito. Ajá. Pero lo que les digo, acá ya tenemos algo tridimensional, o sea, no está en 2D. Ajá. Pero a veces para facilitar las cosas les dicen, la estructura terciaria empieza a ser tridimensional, pero pues ya lo era desde antes. A lo que se refieren es que ahora las mismas alfa hélices y las beta plegadas se van a doblar sobre ellas mismas. Entonces, vean en la imagen que tenemos en la izquierda, es como la sencillita, y todavía nos la muestran como si estuviera estirado. Ajá. Entonces, igual, vuelvan a tomar un cablecito que tengan ahí, hagan como si fuera un doblez así como de viborita, como en ese, como el que les dibujé aquí a la izquierda. Y entonces, así pareciera estar en la estructura secundaria. Imagínense que cada uno de esos dobleces puede ser una beta plegada o puede ser una alfa hélice. Ahora, así agarren su cable doblado y, ¿cómo les explico? Las curvitas que se vayan marcando, déjenme dibujarlo aquí. ¿Lo encimamos? Ajá, exacto, lo van a encimar, o sea, lo tienen así y ahora pareciera como que lo doblan. Ajá, y entonces ya les va a quedar algo como esto. Lo que puse más delgadito es como que está doblado, como dice su compañera, como que lo enciman. Entonces, eso ya les estaría dando la estructura terciaria. Esta estructura terciaria, como les dije, pareciera que ya está encima, o sea, sí, encima de cada una de las estructuras, otra parte de la misma proteína. Vean la imagen que tengo ahí y entonces ya parece como ahí un nudo completo, ajá, y vean cómo tenemos alfa hélices al fondo, alfa hélices encima. Vamos aquí a ubicarnos. Entonces, déjenme checar
si vemos aquí el inicio, porque esta imagen creo que no mostraba el inicio. No. Traten de ver el apuntador. Vean cómo acá atrás tenemos una beta plegada. Aquí hay una beta plegada. Luego, acá encima tenemos alfa hélice. Abajo de esa alfa hélice hay otra alfa hélice. Entonces, vean cómo ya está ahí hecho como un nudo, como un enredo ahí. Pero esta forma que está adoptando la proteína ya es una forma que le va a dar todavía mucho más estabilidad. Y se dice que esta estructura terciaria es única para cada proteína y que siempre se va a doblar así. Recuerden que cuando estamos hablando de proteínas, estamos hablando de un estado en el que fisiológicamente funcionan. Entonces, dentro de una célula, la condición interna de una célula siempre va a ser igual. Y la condición interna de nuestro cuerpecito siempre va a ser igual. Entonces, si ustedes ven sus músculos van a estar siempre iguales. A menos de que se pongan a hacer ejercicio, el músculo cambiará. Pero los que hacen ejercicio no quiere decir que su músculo va a cambiar hoy, mañana y pasado mañana, ¿no? Llega un momento en el que se estabiliza el músculo y siempre va a tener esa forma. Mi músculo está hecho de proteínas. Entonces, esta estructura tridimensional es única para cada proteína. Es por eso que a veces nosotros vemos la estructura de la hemoglobina, no sé si la pegué como por aquí, y siempre la vemos igual. Por ejemplo, aquí la del colágeno. La estructura del colágeno siempre la vamos a ver igual, porque siempre está en las mismas condiciones. Entonces, por eso se dice que la estructura terciaria es única. Y esta estructura terciaria nos va a dar la función de la proteína. Por lo tanto, se dice que cuando una proteína se encuentra en su estructura terciaria, ya tiene actividad. Y cuando me refiero a actividad es que ya puede hacer ya puede hacer su papel dentro de una célula. Ya puede ser transportadora, ya puede ser protectora, puede ser una enzima. O sea, ya va a tener el papel y ya lo está llevando a cabo. Ahora, con la estructura terciaria, las proteínas se van a estabilizar de diferente forma. Las estabilizaciones que nosotros tenemos, voy a avanzar y ahorita les regreso aquí, ya van a ser mediante interacciones, no solamente de puentes de hidrógeno, vamos a tener interacciones hidrofóbicas. Vamos a tener la formación de enlaces covalentes y los enlaces covalentes que se van a formar son aquellos en los que van a participar la cisteína. ¿Por qué? Porque se van a formar puentes de disulfuro. Entonces, la cisteína dentro de las proteínas va a formar puentes de disulfuro. Aquí le vamos a poner. La metionina no va a formar puentes de disulfuro. Solo la cisteína. Y entonces aquí aparecen un montón de interacciones, ¿no? Como les dije, tenemos las hidrofóbicas, vamos a tener interacciones dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals. Y entonces, a pesar de que ellas son aparentemente débiles, como hay un montón de interacciones, pues se vuelven fuertes. Y entonces permite que la proteína siempre esté con esa estructura. Y por eso se dice de forma general que la estructura terciaria se va a estabilizar mediante
enlaces o puentes disulfuro y fuerzas no covalentes. ¿Cuáles fuerzas no covalentes? Todas las que les dije. Van der Waals, dipolo, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas. Pero, si en el examen yo pregunto, ¿la estructura terciaria es aquella que únicamente se estabiliza por puentes de hidrógeno? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué estructura se mantiene estable únicamente con puentes de hidrógeno? La secundaria. Perfecto. Y entonces vean en esta imagen que yo les estoy presentando, cómo al formarse esa estructura terciaria, la proteína va a ser capaz de atrapar a ciertos minerales o a metales incluso. Entonces aquí en verdecito lo que nos están marcando son los puentes disulfuro, aquí. Ajá. Y vean cómo se forma aquí un doblez tal que permite que atrape calcio. O que atrape a un grupo hemo. Entonces, las proteínas van a poder atrapar, unirse a minerales y a metales una vez que su estructura terciaria esté formada. Y de nuevo, algo que podemos observar es que las interacciones vuelven a ser con aminoácidos que están muy alejados. O sea, tan solo vean esta interacción de aquí. Vean qué tan alejado estaba ese aminoácido, pero ahora está súper cerquita e incluso formó un puente disulfuro. Entonces, eso hace que empiece a acercar a los extremos de la proteína. Aquellas proteínas que son ricas en cisteína son aquellas que son mucho más estables. ¿Por qué van a ser mucho más estables? Pues porque finalmente un enlace covalente va a ser más fuerte que todas las demás interacciones. Y ahorita en un ratito vamos a ver que las proteínas se desnaturalizan y qué es lo que les puede ir sucediendo. Ahora, esta estructura terciaria me va a dar origen a dos tipos de proteínas, a las proteínas globulares y a las proteínas fibrosas. Y dependiendo de cómo sea su forma, ya más o menos se puede saber cuál sería su función. Las proteínas fibrosas son aquellas que son ricas en aminoácidos hidrofóbicos. Y por lo tanto, que también van a ser ricas en prolina. La prolina es hidrofóbica. La prolina también es hidrofóbica. Pero recuerden que la prolina pues no deja que se haga una estructura secundaria como de alfa hélice, por ejemplo. Entonces hace que esté mucho más abierta la cadena. Y también vamos a tener aquellas que son globulares. Las proteínas globulares son ricas en aminoácidos hidrofílicos. Ojo, no quiere decir que una globular no va a tener
aminoácidos hidrofóbicos. Los aminoácidos hidrofóbicos son pocos y se encuentran al interior de la estructura. Y entonces es de ahí que se dice que las globulares pues van a ser solubles en agua, van a estar en el citoplasma y en espacios intermembranales. Si ustedes se acuerdan, yo les platiqué muy rápidamente de las bacterias gram negativas. Voy a ponerlo como bolitas. Y les dije que ellos parecía que tenían doble membrana, tienen una membrana interna y una membrana externa. Y entonces les dije que aquí teníamos un espacio intermembranal o un periplasma. Y aquí adentro podía haber proteínas. Entonces aquí adentro pareciera como un poquito de citoplasma, por así decirlo. Pero está encerrado entre dos membranas. Entonces ahí también puede haber proteínas, que es a lo que le llaman espacio intermembranal. En cambio, las estructuras fibrosas, como les dije, van a ser ricas en aminoácidos hidrofóbicos. Puede haber mucha prolina y están mucho más relacionadas con funciones estructurales, motrices, de conexión y de protección. Ahorita vamos a ver todas las funciones, entonces lo voy a dejar así como únicamente mencionado. Un ejemplo de una proteína fibrosa puede ser el colágeno. Entonces, el colágeno va a ser rico en prolina y en residuos de hidroxiprolina, que es la prolina modificada, y va a formar esos lacitos que ustedes están viendo. Entonces, esto pues le va a dar estructura, le va a dar rigidez a un cuerpo, por ejemplo. Miss, Mande. ¿la globular, los aminoácidos hidrofóbicos están al interior o...? Así es, adentro. Están escondiditos. Gracias. De nada. Y entonces, este tipo de proteínas son muy fuertes. ¿Por qué van a ser muy fuertes? Como son alargaditas, voy a regresarme aquí. Como son alargaditas, esta imagen lo que nos está diciendo o lo que nos está pintando es que van a estar como así entrelazadas. Y luego se pone otra acá y se vuelven a entrelazar. Y entonces empiezan a establecer interacciones sobre las diferentes moléculas y eso las hace fuertes. Entonces por eso sus músculos protegen a sus órganos, porque la forma en la que se encuentran entre tejiditos ayudan a que no se dañe, a que vaya protegiendo. Entonces si ustedes se fijan en la carne, cuando compren carne o vayan a la carnicería, fíjense en los cortes de carne. Entonces, fíjense cómo se ven las fibras. De hecho, los carniceros, pues ellos les dicen, ellos cortan en la misma dirección de la fibra para que se les haga mucho más fácil cortar. Y ustedes lo pueden ver también cuando van a comer.
que si ustedes de pronto no pueden cortar en algún sentido la carne, prueban en otro sentido y les es más fácil porque están metiendo el cuchillo entre fibra y fibra y entonces van rompiendo la estabilidad que hay ahí. Es más fácil cortar en este sentido, así, que cortarla así, porque hay mucha fuerza entre ellas. Entonces, por eso la mayoría de las veces, las que son fibrosas, pues van a darle protección. En este caso, si hablamos de nosotros, pues le dan conexión al cuerpo. Digo, protección al cuerpo. También pueden ser motrices. Y proteínas motrices, las van a ver. No sé si el celular vieron, ¿ya llevaron celular? ¿Biología celular? Bueno. Chicos, ¿llevaron biología celular o no? Sí, el semestre pasado. Ok, vieron mitosis. Y entonces ustedes se acuerdan, me imagino que vieron mitosis, ¿cierto? Que cuando migran los cromosomas, aquí hay unos microtúbulos, aquí, hacia acá. Estos son los centriolos, los que estoy dibujando aquí. Y los microtúbulos son esos lacitos. ¿Sí vieron eso, cierto? No. Sí. Ok, estos lacitos, que son los microtúbulos, están formados por proteínas fibrosas, porque deben de tener la fuerza suficiente para jalar a los cromosomas. Y entonces, esa es una proteína motriz. No sé si les enseñaron un videíto para que vieran por qué había proteínas motrices, pero cuando yo daba molecular, porque ahorita yo ya no creo que les dé molecular a ustedes, les ponía un videíto en el que cuando los microtúbulos van jalando a los cromosomas, es literalmente como cuando ustedes juegan a jalar la cuerda. Entonces pongan sus manos simulando que van a jalar la cuerda y siempre ponen una mano delante de la otra. Y cuando la van jalando, entonces van haciendo el movimiento y la mano que estaba atrás pasa adelante y así, la de atrás pasa adelante y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces, si ustedes simulan cómo van jalando una cuerda, sus manitas están siendo unas proteínas motrices. Y eso es lo que en realidad tenemos en nuestras células. Son unas proteínas que están pegadas a los centriolos y que parece que tienen dos patitas. Y entonces esas dos patitas en realidad son como sus manitas y van jalando a los microtúbulos. Y por eso los cromosomas van migrando hacia los extremos de la célula. Entonces ese es un ejemplo de una proteína fibrosa, para que no solo se queden con la idea de, bueno, en mis músculos tengo proteínas fibrosas y nada más. No, también las vamos a tener dentro de la célula. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Y entonces aquí ya pasamos a la última, a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es aquella que no todas las proteínas tienen. ¿Por qué no lo van a presentar todas las proteínas? Porque aquí va a aparecer la estructura cuaternaria gracias a la unión a dos cadenas polipeptídicas. Explicado en otra forma, se da por la unión de dos proteínas que pueden o no ser diferentes. Entonces, digamos que ustedes tienen la proteína A, que sea su mano izquierda, y la proteína B, que es su mano izquierda, y entonces cierren sus dos manos como en puños, hagan un puño con sus manitas, y entonces vayan acercando sus dos manitas, y esa es la forma en la que van a interaccionar
esos dos polipéptidos. Acuérdense que cada una de sus manos es un polipéptido. Cuando se juntan, no necesariamente se van a pegar por un enlace covalente. Ajá. Simplemente pueden tener interacciones como las que platicamos de la estructura terciaria, interacciones hidrofóbicas, dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Pero no necesariamente se van a unir covalentemente. Posiblemente formen algún puente de disulfuro, pero es muy raro. ¿Por qué va a ser muy raro? Porque la unión de esos polipéptidos muchas veces es transitoria. Ajá. Y se da gracias a las condiciones del medio en la que se encuentran. Pero aquellas proteínas que van a tener estructura cuaternaria es porque su función es como estructura cuaternaria. Entonces, aquellas proteínas que presentan estructura cuaternaria no tienen función como estructura terciaria, solo como cuando están en estructura cuaternaria. Vamos a explicarlo de otra forma. Vean la imagen. Vean cómo tenemos una proteína azul, tenemos una proteína amarilla, aquí tenemos la azul, amarilla, una verde, una roja, una gris. Ajá. Entonces, aquí nosotros tenemos más de 2 polipéptidos. ¿Cuántos polipéptidos tenemos? Cuéntenlos. Doña Karen, ¿cuántos tenemos? Maestra, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuántos polipéptidos tiene esa estructura cuaternaria? 4. 4. A ver, dímelos, ¿cuáles son? Ah, no, son 5. Ok, ¿cuáles son? Ayúdenle a su compañera. Ah, el azul, el rojo, el amarillo, el verde y el gris. Exacto. Entonces, ahí vamos a tener 5 polipéptidos, ¿ok? Para que esa proteína tenga función, tienen que estar los 5 polipéptidos juntos. Si a esa proteína le quitan el polipéptido amarillo, ya no va a tener función, ¿ok? Ahora, si ustedes dejan el polipéptido amarillo por separado, voy a cambiarle de fotito. Vean ahí. Si nosotros lo tenemos separado, ellos pierden su función al estar separado. Vean esa proteína que está ahí. La proteína que está a la izquierda tiene su estructura cuaternaria. Fíjense cómo al igual les vuelven a poner muchos colores. Del lado derecho, las tienen separadas. Entonces, vamos a imaginar que la función de esta proteína fuera protección. Solo si está así, va a tener la función de protección. Pero si está como la tenemos a la derecha, esto no va a tener función. Es decir, esta proteína chiquita azul, esta proteína chiquita verde, no va a tener una función de protección. Tienen que estar juntas, ¿ok? Entonces, por eso se dice, aquellas proteínas con estructura cuaternaria tendrán su función si, solo si, están unidas todas las proteínas que deben estar. Pero no la van a tener cuando estén como su estructura terciaria. Aquí si se fijan, rompe un poco lo que habíamos platicado. En la estructura terciaria aparece la función de las proteínas, sí, pero no de las que tienen estructura cuaternaria. No todas las proteínas van a tener estructura cuaternaria.
Ahora, ¿qué hace que estén juntas? Pues van a tener regiones que van a atraer a otras proteínas. ¿Se van a estabilizar por interacciones? Sí. ¿Pueden llegar a formar un enlace covalente? Posiblemente. Es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil que se formen puentes de disulfuro aquí. Súper difícil. O sea, no les quiero decir no, porque puede que haya una sola proteína en el mundo que sí la haga, ¿no? Pero es difícil porque la estructura terciaria se estabiliza con los puentes de disulfuro, entonces ahí están todos ocupados. Ya no hay chance de que se forme otro. Pero aquí tenemos una clave. En la estructura cuaternaria no va a haber enlaces peptídicos entre polipéptido y polipéptido. Es decir, el polipéptido azul no va a tener un enlace peptídico con el amarillo. El rojo no va a tener un enlace polipeptídico con el gris, ni con el azul, ni con el amarillo. Son proteínas completamente independientes, ¿ok? Pero esa es la clave, que en una estructura cuaternaria no hay enlaces peptídicos entre polipéptido y polipéptido. Por eso dice, se diferencian porque entre ellas, ¿quiénes son ellas? Las cadenas polipeptídicas, no hay enlaces peptídicos. Ahora, en la vida real, ustedes no van a ver una proteína de colores. O sea, las proteínas no son de colores. ¿Qué pasaría si yo esta imagen la pusiera completamente en gris? Y les pusiera esta imagen de aquí también completamente en gris. Y yo les dijera, a ver, dime, ¿esta proteína tiene estructura terciaria o cuaternaria? ¿Cómo creen que la identifiquen? Piénsenle. ¿Podría ser por su forma? ¿No? Piensen, piensen, pongan su cerebro a trabajar. Vean la imagen y imagínensela en gris. ¿Cómo me podrían demostrar que esa es una estructura cuaternaria y no una terciaria? Véanla toda, analícenla. Piénsenle, chicos. No, pues tan caro, ¿no? Como no sé, ajá, unos 5 y medio, 6. No, como 6 y medio. Me compro 3 más, no 3 más. No, pero sí vale la pena esos pesos. Chicos, pongan atención en clase. Piénsenle.
Ahí la tienen en gris. Ahí tienen dos proteínas. Explíquenme por qué la que ya conocen es cuaternaria y por qué la otra es terciaria. La de la izquierda, derecha, perdón, es cuaternaria, ¿no, maestra? Porque tiene enlaces peptídicos. Todos tienen enlaces peptídicos. ¿Pero en esos no predominan más? No. No, en la cuaternaria es porque entre los, no sé cómo explicarlo. Entre las uniones de cadenas no hay enlaces peptídicos, o sea, sí hay, pero no entre las cadenas. No entre las cadenas. Ok, pero otra forma. O sea, yo ahí ¿cómo lo ven? Pues porque está encimada a mí. Está encimada, podría ser, pero ¿qué otra cosa le ven? Ahí arriba pinté una proteína. ¿Qué es lo que hay de este lado? Del lado izquierdo. Un aminoácido. ¿Pero qué tiene aquí? ¿Qué debe de haber aquí a fuerza? ¿El extremo qué? Amino, ¿Y acá? carboxilo. Ok, básense con eso. ¿Qué deben de diferencia entre la de la izquierda? Tiene el amino, ¿no? ¿Cómo? Solo tiene el amino libre. Solo tiene el amino libre. Ah, por ahí vas. El de la izquierda también tiene el amino libre. Aquí dice. Acá dice carboxilo. Aquí dice amino. ¿Qué ven en el de la derecha? Leonardo. Maestra, ¿no es porque tienen más de una cadena de aminoácidos? ¿Tienen más de una cadena de aminoácidos? Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo me puedes convencer que del lado derecho hay más de una cadena de aminoácidos? ¿Cómo? Sí. También, piénsenle, tienen que despertar su cerebro. Porque, pues es que en la terciaria solo hay una cadena y en estas ya son varias. Ajá, vas bien. En la terciaria hay una cadena. En la cuaternaria son varias. ¿Cómo me lo demuestras? Ayúdense con lo que les pinté arriba. Siret, Maestra, ¿podría ser porque hay... dime. ¿Podría ser porque hay qué? Ya sé. En la No, izquierda solo tenemos un carboxilo y un amino al inicio. Y aquí tenemos como varias entradas de amino y solo una de carboxilo.
Sí, la exacto. mitad Era lo bien. que iba a decir. La mitad bien, la mitad mal. A ver, a ladies, con tus palabras. Sí, maestra, era lo mismo que iba a decir, así tal cual. Así nada más hay un extremo carboxilo libre. Bueno, que en uno hay más que en otro. Ok, van bien. La respuesta es que ya me dijeron, hay muchos polipéptidos. Bien. Si hay muchos polipéptidos, por eso les pinté lo de arriba. Quiere decir que cada polipéptido tiene su extremo amino y su extremo carboxilo, ¿sí o no? Sí. Ok. Sí. Ahí por la ¿mande? Ahí por la posición que tiene la proteína, no me deja verla toda. Cuando ustedes trabajan en modelamiento de proteínas, el programita les deja voltear a la proteína. ¿Ok? Aquí yo solo se los puse de un lado, pero generalmente se los muestran como desde diferentes puntos. Entonces, como ustedes me lo dijeron, si tenemos muchas cadenas, quiere decir que cada una de ellas tiene que tener su extremo amino libre y su extremo carboxilo libre. Y aquí nosotros lo estamos viendo, por eso les dije, imagínenselo en gris, porque las proteínas no tienen color. Aquí tenemos un extremo amino libre, aquí tenemos un extremo amino libre, aquí tenemos un amino libre. Por la posición aquí solo me deja ver un extremo carboxilo, pero no quiere decir que únicamente voy a tener un extremo carboxilo. Si nosotros estuviéramos viendo esta proteína en el programita, me dejaría girarla y les podría apostar que acá atrás, más o menos como por aquí, y yo creo que por acá, vamos a tener los extremos carboxilo libres del resto de las cadenas. Entonces, para diferenciar entre una estructura terciaria, que es la que tenemos aquí, y una cuaternaria, basta con saber cuántos extremos aminos y carboxilos libres tengo. Una estructura terciaria, ¿cuántos aminos y carboxilos terminales tengo? ¿Cuántos? En la terciaria tenemos 1 y 1. Exacto. Solo un extremo amino terminal y solo un extremo carboxilo terminal. En la estructura cuaternaria yo tengo más de un amino terminal y un carboxilo terminal. ¿Por qué lo vamos a dejar como más de uno? Pues porque aquí a lo mejor tiene 5, pero va a haber proteínas que tengan más, como las que vemos aquí. Aquí tiene como 10. Ajá. Entonces aquí va a tener, si son 10 subunidades, vamos a tener 10 aminos libres, 10 carboxilos libres. ¿Quedó claro? Sí, Miss. Ok. Entonces, eso lo... Punto extra. ¿Mandé? Unas participaciones, Miss. Unas participaciones. Sí lo iba a pensar, pero como vi que no querían, dije, pues no creo que no les interesa. Miss, lo estaba analizando. Lo voy a pensar. ¿Ok? Pero va bien. Ok. Me agrada que vayan pensando las cosas. Ahora, cuando se forman estos segmentos, cuando ya tenemos una estructura cuaternaria, a las proteínas individuales les pueden llegar a llamar oligómeros o subunidades. Cuando lo vemos de forma general, no hay problema si le llaman oligómeros o le llaman subunidades. Cuando ya se dedican a trabajar con proteínas, ahora sí marcan bien la diferencia entre un oligómero y una subunidad. Cuando le llaman subunidades es porque hay dos proteínas iguales. Entonces, digamos que para que funcione debemos de tener la proteína A unida con otra proteína A, y entonces se dice que hay dos subunidades. Cuando tenemos a la proteína A unida con la proteína B, entonces le dice que hay dos oligómeros, porque entre ellas son diferentes. Entonces, cuando los polipéptidos son iguales, se le llaman subunidades.
Cuando los polipéptidos son diferentes, se le llaman oligómeros. Pero como todavía nosotros, o ustedes ahorita en bioquímica no vamos a ver en cuanto a análisis de proteínas tan a profundidad, con el hecho de que ustedes sepan que la estructura cuaternaria está formada por oligómeros o subunidades, es más que suficiente. Como pueden ver en esa imagen, como había mencionado también ya previamente, estos diferentes polipéptidos no van a estar unidos siempre. Es una unión transitoria. Habrá algunas que sí lo estén siempre, pero la mayoría no lo están. ¿Ok? Únicamente cuando la célula necesite la función de esa estructura cuaternaria, es cuando se van a juntar. Entonces, es una forma en la que la célula regula la actividad metabólica o la actividad de las proteínas. Cuando necesita que estas funcionen, entonces mandan señales para que se vayan juntando todas. Cuando ya no tienen nada más que hacer, se separa y así van uniéndose y separándose dependiendo de lo que la célula necesite. ¿Hay algunas que siempre están juntas? Sí, hay algunas que siempre están juntas porque a lo mejor siempre van a estar trabajando. Como quién, por ejemplo, déjenme pensar rápidamente. Las enzimas involucradas en glucólisis van a estar siempre unidas porque pues la célula siempre va a necesitar energía. Entonces, ellas puede que estén siempre unidas. A lo mejor las enzimas que van a actuar cuando haya algún estrés, como un choque térmico, ellas sí se ensamblen y se desensamblen a cada rato, porque pues ustedes van a tener siempre sus celulitas pues muy reguladas. Entonces, imagínense ahorita cuando hace así un montón de calor y que llegan a casa súper acalorados y se les ocurre ir al refri, abrir, sacar a una bebida súper fría y tomarla, en ese momento el cuerpo recibe un cambio de temperatura muy brusco y si es que no les da un golpe de calor, lo que va a suceder es que se van a activar proteínas de choque térmico para regular la temperatura de su cuerpo, porque si no, pues, se explotarían las células. Entonces, por eso en casa con quien vivan, papá, mamá, abuelos, con quien sea, pero me refiero a alguien que sea mayor a ustedes, les dice, no tomes algo tan frío o espérate a que te quite un poquito el calor y ya lo puedes hacer para evitar ese choque tan fuerte en nuestro cuerpo. Pero la célula lo pueden contrarrestar, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, tampoco es que sean invencibles. Entonces, ese tipo de proteínas no están armadas siempre porque sabe que no somos tan salvajes, ¿no? Entonces, pues siempre está regulada la temperatura de nuestro cuerpo. De pronto aparecen estos eventos y tenemos cómo defendernos, sí, pero lo arma rápidamente. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Ahora, ¿qué hora es? Sí alcanzo a ver todo esto. Vamos a cambiar un poquito de tema. Les voy a dar unos 3 minutitos de descanso. Déjenme ver qué hora es, porque luego cuando cambio purificación, como que se me pierden. Son 2:34, 2:37, retomo la parte de purificación. Entonces, despejense un rato.
Listo, ya estamos todos aquí de nuevo. Vamos a pasar aquí a algo que se refiere a la purificación de proteínas. Una vez que terminemos purificación de proteínas, vamos a ver desnaturalización de ellas, después la función de las proteínas y finalmente la cuantificación de proteínas. Esta parte de purificación de proteínas se van a dar cuenta que a lo largo de su carrera la van a ir viendo. Y también me he dado cuenta que a lo largo de su carrera se les va olvidando. Traten de tenerlo siempre presente. La purificación de proteínas es algo muy común y casi obligatorio en su carrera. O sea, se dediquen a lo que se dediquen, en algún momento tendrán que saber un poco o conocer acerca de la purificación de proteínas, porque pues ustedes ya vieron que es la macromolécula más abundante en una célula y como vamos a ver cuando sea en función, es una de las más importantes, porque cuando llegan a biología molecular, que tristemente no creo que se las dé, pero en biología molecular se van a dar cuenta que lo más importante en su vida es el DNA. Pero el DNA no puede hacer todo. Quien lo va a hacer todo son las proteínas. Entonces, por eso es como un debate entre quién es más importante, una proteína o el DNA. En realidad, los dos son importantes, pero la proteína puede hacer todo lo que el DNA guarda en su información. Ajá, el DNA como molécula no lo puede hacer. El DNA solo es como la biblioteca, ¿ok? Y las proteínas es el conocimiento. Si ustedes imaginan una biblioteca, tiene muchos libros. Los libros serían sus genes y el conocimiento que hay allá adentro son las proteínas. Ajá. Entonces, no por el hecho de que vayan y se sienten adentro de una biblioteca, van a aprender. Tienen que abrir el libro y leer. Entonces, si leen, tienen el conocimiento. Las proteínas es como eso, como el conocimiento. Entonces, debido a que son de suma importancia, la purificación de proteína es una actividad que por parte de nuestra área siempre está en constante desarrollo y en constante investigación. Entonces, nosotros necesitamos purificar proteínas para muchas cosas. Necesitamos purificar proteínas para conocer su función, que sí, estando en el 2022, no conocemos la función del 100% de las proteínas y no las conocemos porque inclusive, si ustedes leen un poco acerca de su carrera, sabrán que este año se terminó de secuenciar, ahora sí, al 100% el genoma humano. El genoma humano en cuanto a ciertos cromosomas ya se habían terminado de secuenciar desde hace mucho tiempo, pero tenemos regiones que aprenderán cuando estén en cuarto, que son teloméricas, que son regiones centroméricas y que son conocidas como regiones satélites, que son difíciles de entender. Entonces, todas esas regiones todavía no se secuenciaban. Ahorita ya se tiene, pero eso también nos habla de que no conocemos el 100% de las proteínas que están en nosotros y que por consiguiente tampoco conocemos el 100% de las proteínas que tiene una araña, que tiene un koala, que tiene una vaca, un perro, un gato, una pulga, una cucaracha, una bacteria, un hongo. Todavía está en constante revisión todo esto. Y entonces es por eso que la purificación de proteínas necesitamos ver cómo se lleva a cabo. Entonces, aquí la vamos a ver muy ligeramente. Cuando lleguen a biotecnología, van a ver de nuevo purificación de proteínas. Así es que si yo lo recibo ahí, ya necesito que sepan esto, porque lo estamos viendo, pero ahí ya lo vamos a ver a detalle con las columnas. Y después cuando llegan a tecnología enzimática, vuelven a ver purificación de proteínas y me imagino que en las clases de más arriba, cuando tiene que ver análisis de medicamentos y cosas así, tienen que todavía conocer aún más de purificación de proteínas. Entonces aquí lo básico es que para que nosotros podamos purificar una proteína, ¿qué es purificar? Es separarla. Muchos utilizan la palabra aislar, a mí no me gusta. No se me hace apropiada la palabra aislar una proteína, sino purificar.
Entonces, purificar una proteína es que digamos que ustedes son proteínas y a quien yo quiero purificar es a Grecia, es decir, solo me quiero quedar con Grecia para pensar si le vamos a dar su participación o no. Entonces, lo que voy a hacer es ir quitando a cada uno de ustedes, pero como todos ustedes son proteínas, van a tener cosas muy parecidas a Grecia. Entonces, todos tienen un corazón, todos tienen un intestino, todos tienen pulmón, ajá, y eso es lo que los hace parecidos. Entonces, no puedo purificar tan fácil porque cuando yo intente sacarlo, yo voy a decir, ok, voy a necesitar una proteína que tenga corazón, porque estoy poniendo de ejemplo a ustedes, y todos van a tener. Entonces, pues, no voy a poder diferenciarlo, ¿no? A lo mejor ya si hablamos con órganos que me diferencien entre un hombre y una mujer, pues a lo mejor con eso puedo empezar a purificar parcialmente, pero tal vez me lleve a todas las mujeres, pero son un montón en su grupo, ¿no? Y sigo teniendo muchas proteínas que no necesito en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Conocer todas las características de las proteínas para poder separarlas. Ahora sí, dejemos de un lado el ejemplo, vamos a quedarnos con cómo son las proteínas. Entonces, estas proteínas van a tener características diferentes en cuanto a solubilidad. Entonces, ya dijimos, aquellas proteínas que sean fibrosas o que sean ricas en aminoácidos hidrofóbicos, su solubilidad en agua va a ser siempre diferente respecto a las que son globulares. Acuérdense que en bioquímica, cuando hablamos de solubilidad, ya deben de tener en su cabeza molécula de agua. O sea, no me vengan a pensar solubilidad en una solución de sacarosa, porque estamos hablando de la vida. Entonces, tienen que ser solubles en agua. Así es que, mediante la solubilidad de proteínas, yo puedo llevar a cabo una purificación y a eso se le llama precipitación. Ahorita los vamos a ver uno a uno. Después, yo puedo también hacer uso de la carga iónica de las proteínas. Ya sabemos que las proteínas pueden estar cargadas dependiendo del tipo de aminoácido que tenga. Entonces, si tiene una carga positiva, yo puedo hacer una separación catiónica. Si tiene una carga negativa, yo puedo hacer una separación aniónica. Ahorita también voy a explicar eso. Por carga iónica puedo separar por un método que se llama cromatografía de intercambio iónico. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por tamaño molecular. Vamos a tener proteínas que son muy grandotas, aquí lo estamos viendo, proteínas que son más pequeñas, y entonces puedo separar por tamaño. Si yo quiero separar por tamaño de proteínas, entonces puedo hacer una centrifugación diferencial, puedo hacer una diálisis o una electroforesis en gel. Todo lo voy a explicar, pero ahorita quiero que vayamos hablando de todo, porque si no se pasan leyendo y no me ponen atención. También puede ser por polaridad. Podemos tener proteínas polares o proteínas no polares. Entonces, para eso yo voy a utilizar una técnica que se llama cromatografía de interacción hidrofóbica. Pero también puedo tener proteínas que tengan uniones específicas. Entonces, esas uniones específicas pueden ser, por ejemplo, las histonas, que ustedes también ya las conocen, las vieron en biología celular. Las histonas son proteínas que tienen unión a DNA. Entonces, a lo mejor yo quiero purificar una histona. ¿Qué es lo que hago? Ponerla en presencia de DNA y entonces si se pega, sé que esa es la histona. Entonces ahí utilizo una técnica que se llama cromatografía de afinidad. Hay muchísimas técnicas para purificar. Y para purificar una proteína, tengo que hacer uso de una combinación de muchas de estas técnicas. Es decir, no porque yo precipite, ya nada más precipitó Grecia y ya la purifiqué. No, puede que purifiquen muchas otras que se parezcan a, muchas otras proteínas que se parezcan a ella, y entonces tengo que utilizar otro paso. Entonces se hacen combinaciones para poder purificar al 100% una proteína.
¿Para qué la quiero purificar? Ya dije, para conocer su función, para conocer su localización, para conocer su estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, primaria. Para, en el caso ya hablando de algo más aterrizado, pues yo puedo o yo purifico proteínas para utilizarlas en algún producto. O sea, yo puedo purificar una enzima para utilizarla en algún fármaco. Yo voy a purificar una enzima para poder ponerla en las tiras estas que utilizamos para medir glucosa en sangre. Entonces, la siguiente semana veremos que estas tiritas tienen una enzima. No es cierto, la siguiente semana no. Porque yo creo que lo voy a poner el ejemplo hasta que veamos enzimas. Entonces, para eso yo la voy a purificar. ¿Para qué otra cosa puedo purificar enzimas? Digo, proteínas, perdón, para los alimentos. Entonces, a lo mejor yo solo quiero que en mi alimento haya caseína, purifico la caseína. ¿Ok? Entonces, se utiliza para muchas cosas. Vamos a hablar la siguiente clase de cada una de ellas. La vamos a ir desglosando. No voy a entrar tanto en explicar cómo se llega a hacer, pero sí se van a ocupar muchos equipos. ¿Qué equipos? Los equipos de cromatografía. Se van a utilizar columnas como están las que están viendo en la imagen de la derecha, y también vamos a utilizar membranas como las que están viendo en la imagen del centro, en el vasito que está abajito. Voy a explicar ahorita únicamente precipitación. En la precipitación nosotros vamos a poder hacer uso de sales, de ácidos y bases para modificar el pH y también de solventes orgánicos, como la acetona. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Cuando nosotros precipitamos, precipitar es que algo baje, que algo caiga, ¿ok? Entonces, si ustedes se imaginan una proteína, ¿se acuerda el equipo de Karen que hizo la solución de grenetina? ¿Cómo vieron esa grenetina cuando la pusieron a disolver en agua? ¿Ya no lo hicieron, chicos? Maestra, ¿precipitados? Ajá, pero descríbeme cómo veían el tubito. ¿Cómo se veía? ¿Se veía homogéneo? No, se veía separado. Bueno, como un anillo de color violeta. No, pero cuando solo prepararon su grenetina, o sea, cuando todavía no habían hecho la prueba. Porque cuando le estábamos revolviendo, la grenetina se fue hasta abajo y no se disolvía. Por eso le pregunté que si se podía poner, que si se podía poner a hervir. Y me dijo que no. Pero no se veía homogéneo, se veía separado. Así es, vamos a ver una mezcla heterogénea. Entonces, ellos conforme la fueron poniendo, de pronto una parte se fue hasta el fondo y otra parte sí se logró solubilizar, porque no se veía completamente transparente el tubo. ¿Sí? ¿Se veía transparente al 100%? Doña Karen. Mande, maestra, es que casi no se escucha porque hay mucho ruido. ¿El tubo se veía completamente transparente? Sí, bueno, sí, no, porque arriba estaba transparente. ¿Se veía igual que el agua? O sea, ¿ustedes podían confundirlo con agua que no tenía nada? ¿Seguros?
¿Cómo se No, veía? porque la grenetina estaba en suspensión. Exacto, se veía, de hecho, se empieza a ver como un poquito cremita. Eso quiere decir que las proteínas, cierta cantidad de proteínas iban a estar en suspensión y las otras iban a estar precipitadas. Entonces, hay muchas proteínas que van a ser mucho más solubles, la grenetina no lo es, hasta que se calienta. ¿Pero por qué? Porque la desnaturalizamos. Pero cuando están en solución, nosotros vamos a ver no vamos a ver la diferencia en realidad en las proteínas. Vamos a ver una solución homogénea y fin. Pero eso quiere decir que la proteína, vamos a pintar aquí un vasito, aquí va a haber agua, la proteína va a estar disuelta en agua, no la voy a ver, y va a estar suspendida en toda esta agua, no se está yendo al fondo. ¿Por qué? Porque está formando puentes de hidrógeno con el agua. La grenetina, en cambio, la gran cantidad de esta se fue al fondo, la veíamos aquí en el fondo y íbamos a tener alguna que otra aquí arribita. Entonces, esa propiedad que tenga de solubilidad con el agua la vamos a aprovechar. ¿Y qué es lo que se hace? Se le empieza a agregar sal, como sulfato de amonio. Esta sal lo que va a hacer es desplazar a las proteínas y ahora quien se va a solubilizar en el agua es la sal y no las proteínas. Como las proteínas ya no van a tener con quién unirse, se van a ir al fondo. Entonces, si ustedes agarraran un vasito que tenga agua con alguna proteína y le empiezan a echar sulfato de amonio, después de muchas horas, de que ustedes le estuvieran poniendo sulfato de amonio, van a tener todas las proteínas en el fondo. Y entonces ahí se le llama por precipitación, ¿ok? Pero no van a precipitar todas al mismo tiempo. Van a precipitar dependiendo de la solubilidad que tengan en agua. Entonces, quienes van a precipitar primero son aquellas que sean menos solubles en agua. ¿Por qué? Imagínense a ustedes mismos como si tuvieran 8 brazos y que con esos 8 brazos se estuvieran deteniendo de lo que ustedes quieran, pero con los 8 brazos. Entonces, si a ustedes los llegaran a empujar, como se están deteniendo con sus 8 brazos, va a ser difícil que se caigan. Pero ahora imagínense que solo tienen 4 brazos. Si lo llegan a empujar con esa fuerza, es mucho más probable que se caigan porque ahora se están deteniendo con menos brazos. Pero ahora regresamos a la realidad y solo tienen 2 brazos, solo se pueden detener con sus 2 manitas. Si los vuelven a empujar con esa misma fuerza, tengan por seguro que se van a separar o se van a caer o se van a soltar de donde estén agarrados. A eso se refiere con la solubilidad. Cuando son poco solubles, están formando pocos puentes de hidrógeno, digamos que solamente 2. Si yo le pongo sal, se va a soltar de un lado y entonces solo va a quedar unido por un puente de hidrógeno. Si yo le echo más sal, se va a terminar soltando y se va al fondo. En cambio, si la proteína está unida con un montón de puentes de hidrógeno, digamos 8, si le pongo sal, se soltará de 1, pero todavía tiene 7. Le tengo que poner más sal, se suelta de 1 y ahora le quedan 6. Y así le tengo que ir poniendo más sal hasta que se suelte por completo. Entonces, cuando yo voy a precipitar, voy a precipitar primero las más hidrofóbicas y al último las más hidrofílicas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, nadie me cuenta que sí, vamos bien hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, y el siguiente jueves seguimos con el tema de